Señor, gracias te damos por este precioso momento en el que nos disponemos a escuchar tu palabra. Permite, Señor, que la exposición de esta palabra pueda hacer lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por este tiempo. Ilumina nuestros corazones, nuestros pensamientos para recibir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hemos leído la carta del apóstol Pablo a los romanos y de los versículos 33 al 36 vamos a meditar en este momento, cerrando este mes de la Reforma con el tema Solo a Dios la gloria. Eso es el tema final de este mes, de este día, Solo a Dios la gloria, hermanos. Y vamos a centrarnos obviamente en este pasaje bíblico de la palabra del Señor. Y cuando nosotros revisamos la carta del apóstol Pablo que envía a esta iglesia, no podemos pasar por alto las cartas que el apóstol enviaba a las iglesias. Y estas cartas que él enviaba siempre obedecían a preocupaciones específicas o situaciones, problemas que se vivían dentro de la iglesia. Cuando nosotros damos una lectura general a la carta, encontramos que la iglesia en Roma estaba integrada por judíos y gentiles específicamente. Y dice ahí el capítulo 1, versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Y esa palabra vosotros específicamente se refiere a los hermanos de descendencia judía. Romanos 11:13 nos dice, porque a vosotros hablo gentiles. Ahora él se dirige a los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces podemos nosotros concluir que el apóstol Pablo en esta carta específicamente se dirige a estos dos grupos de personas, esta comunidad, y obviamente el interés del apóstol Pablo es que la iglesia en Roma fuera una comunidad de judíos y de gentiles, pero una sola comunidad, un solo cuerpo en Cristo. Y esta unidad, como lo vemos plasmado en la carta, esta unidad solo es posible por el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo presenta magistralmente el apóstol Pablo en el capítulo 1. Entonces, a lo largo de la carta a los romanos, encontramos cómo el evangelio se presenta. Y como dice el versículo 17 del capítulo 1, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, hermanos, somos justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y por lo tanto, Dios nos llama por medio de esta redención comprada por su Hijo Jesucristo, nos llama a cada uno de nosotros y nos ha llamado. Y este llamamiento es irrevocable. Dice el versículo 29 del capítulo 11, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios te llama y ese llamamiento es eficaz. Ahora, el hecho de que nosotros fuimos salvados por el Señor, por nuestro Dios, debe provocar en nosotros un canto continuo de alabanza, de adoración a Dios. Porque somos salvos, debemos adorar al Señor. Esta es lo que el Señor nos dice en esta hora. Fue el mensaje para la iglesia a los romanos. Y es el mensaje para nosotros. Porque somos salvos, nuestra vida entera debe honrar y glorificar el nombre del Señor. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Primero, vamos a observar dos cosas que el texto nos menciona. Primero, por lo que Dios hace. Y tenemos que, obviamente, mencionar lo que dice el versículo 33. Esta es una doxología. Y dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Esto es una expresión, amados hermanos, de adoración, al saber cómo Dios salva a sus elegidos, al saber cómo Dios nos redime, nos perdona, nos hace ahora parte de su pueblo. El apóstol Pablo dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios. Pablo ha expuesto cómo Dios muestra su misericordia tanto a los judíos como a los gentiles. Y lo dice ahí en el capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y luego Romanos 11:5 dice: así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué menciona esto el apóstol Pablo, hermanos? Porque algunos decían que debido a que Israel rechazó a Cristo, entonces la promesa de Dios a Israel ha fallado, ha fracasado. Y entonces Pablo responde en el capítulo 9, versículo 6, diciendo: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Por eso, mis amados hermanos, el apóstol Pablo eleva una oración en esta carta a Dios, pidiendo de la siguiente manera. Capítulo 10, versículo 1, él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo está orando por ellos. Ahora, pero bueno, no solamente se refiere a estos hermanos, sino también a los gentiles. Después de referirse a los hermanos judíos, ahora pasa a hablar a los gentiles. Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y entonces Pablo dice: bueno, esto no nos debe enorgullecer, al contrario. Dice el versículo 20: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, hablando a los gentiles. No te ensoberbezcas, sino teme, o sea, no te levantes el cuello por lo que ahora Cristo ha hecho en ti. Por lo tanto, en el capítulo 11, de los versículos del 1 al 10, el apóstol Pablo nos dice que Dios no ha desechado a su pueblo. No lo ha hecho, sino que sus escogidos permanecen. Y si permanecen, no es por ellos, sino por lo que Dios hace, porque irrevocable es el llamamiento de Dios. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que los escogidos de Dios permanecerán para siempre. Ahora, en el versículo 22, magistralmente el apóstol nos menciona este tema que podría no entender y comprender nuestra mente humana. Porque dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Dos cosas aquí, opuestas: bondad y severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Estamos convencidos, hermanos, que Dios está lleno de perdón y de misericordia. Y yo lo creo así y espero que tú también lo creas. Dios está lleno de perdón y misericordia, pero también es justo. Y espero que también tú lo creas, porque Dios es un Dios justo. Ahora la pregunta es: ¿cómo puede Dios ser misericordioso y justo al mismo tiempo? Es la pregunta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede actuar de manera consistente con estos dos atributos? Porque si solo muestra misericordia, entonces la justicia queda anulada. Si solo hace justicia, no hay misericordia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se puede reconciliar misericordia y juicio y justicia? Y de ahí otra vez el texto, el versículo 33. Por eso él dice: oh profundidad de las riquezas,
de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios. Es precioso, hermanos, la palabra. La respuesta a la pregunta que hemos planteado la encontramos en Cristo. La encontramos en Jesús, en su encarnación y en su crucifixión. Ahí está la respuesta, hermanos. ¿Qué hizo Cristo por ti? Cristo soportó la ira del Padre. Cristo pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Por eso 2 de Corintios, el apóstol Pablo menciona ahí en el capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, o sea, hablando de Cristo, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, en otras palabras, al hacernos uno con Jesús, cuando nosotros nos hacemos uno con Jesús, el Padre puede derramar su ira sobre su Hijo. Lo contrario, esa ira sería derramada en nosotros. En la cruz de Jesús podemos ver tanto la asombrosa misericordia de Dios como su perfecta justicia. Dios es misericordioso, pero también es justo. En Cristo, hermanos, somos perdonados. En Cristo somos salvos de la ira de Dios. Y como Dios es justo, ¿saben qué hizo? Derramó su ira en su propio Hijo. Y por lo tanto, no le debemos de temer ni siquiera a Satanás mismo. Porque a veces tenemos miedo a Satanás. Ay, que va a venir. No. Tú no debes de temerle a Satanás, debes de temerle a Dios, a su ira santa, su ira justa, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, un Dios justo. Por eso aquí la importancia, hermanos, en que a través de Cristo, por medio de Cristo, nosotros somos justificados y la ira de Dios cayó sobre Cristo. Y por lo tanto en Cristo entonces conocemos tanto la justicia de Dios como su misericordia. Pero tal vez te quedes con muchas preguntas. Y por eso vuelvo a leer lo que dice el versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No vamos a poder entender todo, hermanos. Por eso de aquí viene la doxología, el canto, la alabanza. Cuán insondables son sus juicios, cuán insondables son sus decretos, hermanos. Los decretos del Señor se están cumpliendo todo el tiempo. Y eso a veces nosotros no las podemos entender. Salmos 36, versículo 6 dice, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios, abismo grande, oh Jehová. Al hombre y al animal conservas. Sus caminos, dice aquí, son inescrutables, dice la palabra. No logramos entender de forma contundente la forma en cómo Dios actúa, hermanos. No vamos a lograr entender todo. Porque hay cosas que nos fueron reveladas y es para nosotros, pero las cosas que no nos fueron reveladas les pertenecen a Dios. Por eso Job 5, versículo 9 dice, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Luego Job 26, 14 dice, he aquí estas cosas son solo los bordes de sus caminos y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? ¿Quién, hermanos? Por eso el sentir de las preguntas del versículo 34 es, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Esa es la pregunta y ese es el sentido de la pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Quién? Por eso el profeta Isaías, tomando como referencia, dice en el capítulo 40, versículos 12 al 15, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados.
¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo de polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Quiénes somos, hermanos? No somos nada, no somos nadie. Somos polvo. Por eso podemos decir, Dios es digno de alabanza. Dios es digno de adoración. Nadie como Él. Sus obras son conocidas. Por eso el hecho de ser salvados por un Dios santo, un Dios poderoso, debe provocar en nosotros un canto continuo de alabanza. No solo por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es. ¿Quién es Dios, hermanos? ¿Lo conoces? Versículo 36. El apóstol Pablo cierra magistralmente con broche de oro este versículo y este capítulo 11, diciendo: porque de Él y por Él y para Él son algunas cosas, hermanos. Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, nada nos pertenece, hermanos. Estas tres frases que se menciona aquí resume prácticamente todo lo que el apóstol Pablo viene diciendo, viene hablando. Nos habla de quién es Dios, quién es el Señor, que ha salvado a su pueblo, nos ha salvado a nosotros, que no merecíamos eso. Y de forma magistral une estas tres frases con la declaración: son todas las cosas, diciéndonos que abarca todo, no deja nada suelto. Dios es la fuente de todo, el sustentador de todo y el fin de todas las cosas. Él es nuestro Dios. La forma en cómo Dios trata a judíos como a gentiles nos revela precisamente el carácter de Dios. ¿Quién es el Señor? Nos revela su majestad, su gloria. El hecho de ser salvados por Dios entonces debe provocarnos en nosotros un canto continuo de alabanza, de adoración a Dios. Debemos adorarle, porque para eso fuimos creados. ¿Cuál es el fin principal del hombre, hermanos? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Para eso fuimos creados, para glorificar a Dios. Por eso el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en su primera carta, le dice ahí en el versículo 17, capítulo 1, 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él la gloria. Este es el mensaje del Evangelio, hermanos. En Cristo hemos sido salvados y habilitados para ser verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Para eso nos salvó el Señor. Por lo tanto, aquel que creó todas las cosas, quien sustenta todas las cosas, y este mismo, obviamente, nosotros somos llamados a rendirle honra y gloria. ¿Qué hace? Convierte a sus elegidos, los llama. Este Dios merece adoración y alabanza, hermanos. Por eso el versículo 36, la parte final dice: a Él sea la gloria por los siglos. Amén. La palabra del Señor nos habla sobre el tema de gloria. Nos habla esto de dos formas. Primero, la gloria intrínseca de Dios, es decir, cuando nosotros hablamos de todo lo que Dios es, ¿sí? Su ser divino.
Incluye todas las perfecciones, todos sus atributos. Esta gloria es inmutable, no aumenta, no disminuye. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es Dios. Por eso Apocalipsis 4:8 dice: y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esta gloria, hermanos, no la podemos quitar, no podemos aumentarla, no, porque es el ser de Dios, su gloria, su santidad, su majestad. Pero también la Biblia nos habla de una gloria adscrita. ¿Qué significa esto? Es la respuesta cuando nosotros contemplamos la gloria intrínseca de Dios, su ser. Esta es la gloria que debemos darle a Él. Por eso cuando nosotros decimos adoremos a Dios y démosle honra y gloria, lo hacemos en ese sentido. Cuanto más nosotros contemplamos la gloria intrínseca de Dios, más le atribuiremos gloria. Cuanto mayor es nuestro conocimiento de Dios, mayor será nuestra adoración. Una visión, hermanos, elevada de Dios va a producir una gran alabanza hacia Él, adoración hacia Él. La persona que crece en el conocimiento de Dios lo alabará más fervientemente. ¿Por qué no lo adoramos, hermanos? ¿Por qué no le glorificamos? Ciertamente no conocemos a este Dios. Tal vez nos hemos fabricado un Dios, pero no al Dios verdadero. Porque el día que realmente conozcamos a este Dios verdadero, nos tiraremos al piso, adoraremos su nombre santo. El día que conozcamos a este Dios verdadero y santo, viviremos vidas santas, vidas íntegras delante de Él. Pero si no vivimos de esa manera, tal vez no conozcamos a este Dios verdadero. Hermanos, yo quiero cerrar este mensaje. Cuando hablamos de la gloria de Dios, somos llamados a honrar el nombre del Señor Todopoderoso. Somos llamados a glorificar a nuestro Dios cada día. Porque, hermanos, cada segundo de nuestras vidas fue comprado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Porque en cuanto a nuestra salvación, tú fuiste salvado por Dios. Y el hecho de ser salvados por el Señor debe provocar en nosotros un canto, una alabanza continua de adoración al Señor. Por eso la pregunta que hoy el Señor te hace en este día, como iglesia, el Buen Samaritano, en este aniversario que hoy estamos celebrando: ¿cómo vivirás la vida cristiana a la luz de lo que Cristo hizo por ti? ¿Cómo viviremos como iglesia a la luz de lo que el Señor hizo por nosotros? ¿Seguirás siendo atrevido, atribuyendo algunas cosas o logros para ti? ¿Seguiremos haciendo eso? Te recuerdo algo: Dios no comparte su gloria con nadie. Dice Isaías 42:8: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces, en ese sentido, el Señor nos habla el día de hoy. El Señor nos dice hoy, escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, en su primera carta, capítulo 10, versículo 31, dijo lo siguiente: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para eso hemos sido llamados, para honrar el nombre santo de nuestro Dios. Así es que vivamos vidas santas, vidas íntegras delante de Dios, porque ahora, como dice el apóstol Pablo, soy lo que soy por la gracia de Cristo en nosotros. Hermanos, somos llamados a iniciar esta semana adorando a Dios. Que todo lo que hagas sea para la honra y la gloria de Dios. Que tu oración de todos los días sea: Padre, permite que este día honre tu nombre, en el trabajo, en el negocio, en la escuela, donde sea.
que yo pueda honrar y glorificar tu santo nombre. Si no lo hacías, te invito a que lo hagas, porque este Dios santo, este Dios poderoso, también es un Dios celoso. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias por tu palabra, porque tú eres santo, santo, santo. Y en cuanto a nuestra salvación, Señor, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Nos has reconciliado, amado Padre. Y hoy podemos decir: solo a Dios la gloria. Alabamos tu nombre, porque eres justo, pero también eres misericordioso. Digno eres de adoración, Señor. Digno eres de alabanza. Tu creación adora tu nombre. La naturaleza glorifica tu nombre. Y el único incrédulo, rebelde y desobediente es el ser humano que no adora tu nombre, Señor. Perdónanos, porque tal vez algunas cosas que hemos logrado en el camino nos hemos vanagloriado y hemos atribuido todo para nosotros, Señor. Pero no es así, porque como dice el himnólogo: si ganare alguna cosa, todo al Calvario la llevaré, porque todas las cosas son por ti y para ti. Solo a ti la gloria, hoy y siempre. Amén.